Buenas noches y bienvenidos al episodio número 106 de su programa de misterio Cruda Realidad. Cuando me pidieron que investigara diríamos, punto de vista, nunca me imaginé que era más misterioso de lo que había pensado. No sabía en qué me iban a enfrentar, no sabía. Comencé a ver que Carl Gustav Jung no era cualquier persona, había sido amigo íntimo de Albert Einstein, se había codeado con los más grandes físicos de su época, así que no era cualquier cosa. Entonces, y sin embargo tenía cosas como filosofías diferentes. Ya hemos visto en este programa, por ejemplo, la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, y fue desaparecido Jacobo por estar andando diciendo que la realidad se puede modificar con los deseos. Pero si nos remontamos en el pasado, ¿no es lo mismo que decía Cristo? Necios, si tan solo tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían: ese árbol, despréndete y siémbrate allá, y el árbol te haría caso. Entonces acá hay un tema medio extraño, así que vamos de frente al inconsciente colectivo. Me van a permitir un ratito que esto de acá lo estoy grabando, pero a la vez, como se me mezcla con ya, ahora sí. La realidad física del mundo material en que vivimos solo es una pequeña parte de la totalidad. Existe un campo metafísico que vincula a todos y al todo, en el que estamos sumergidos. Somos como peces en el agua, dentro de un principio unificador. Sí, un momentito. Eso es lo que decía el señor Carl Gustav Jung, y él decía que podía identificar a Dios como la misma naturaleza de la psique y la vida. Así que la vida sería una divinidad desplegada. Imagínense. Ahora sí, no sé quién quería intervenir, creo que Ricardo. Seguimos entonces. El inconsciente colectivo es el término acuñado por el psiquiatra, psicólogo, ensayista, físico suizo Carl Gustav Jung, que hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de una misma especie. Es decir, la especie humana se relaciona en lo que se llama un inconsciente colectivo, pero todos los perros también tienen un inconsciente colectivo, los delfines, las ballenas, o sea, cada especie tiene un inconsciente colectivo. Así que según Jung, lo que se refiere al inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos. Después vamos a ver qué significan los arquetipos. Símbolos universales como una gran madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol, la vida y otros, que de alguna forma harían esta realidad esencialmente mental. Miren, a diferencia de Sigmund Freud, Carl Jung creía que el inconsciente era simplemente un depósito pasivo de contenidos olvidados y reprimidos, o sea, lo que decía Freud, ¿no? Jung postulaba que el inconsciente colectivo era una matriz activa y creativa con una vida psíquica, voluntad y lenguaje propio, y que a menudo chocaba con nuestras propias creencias de lo que era la realidad. Él decía que estas constantes no necesariamente eran inmutables. Jung consideró, en lo referente al inconsciente colectivo, que se sustentó en eso, que rodeaba la mente inconsciente de toda la especie, distinguiéndolo del carácter personal y del psicoanálisis freudiano. Así que, si vamos a descomponer todo, vamos a comenzar con la psique. ¿Qué significa alma en griego? Jung afirma que la psique está dividida en 3 capas
La capa superior es la conciencia del ego, lo que tú denominas como tu yo, ¿no? Y que es con la que normalmente nos identificamos y nos identifican las otras personas. Y está constituida en el estado habitual de vigilia. Pero existe una capa intermedia que se llama el inconsciente personal, algo estrictamente individual, y estaría el mundo onírico, el mundo de los sueños, ¿no? Y acá se encuentra una multitud de contenidos que no vemos, pero que influyen en la capa superior. Ahí es donde nacen los miedos, las memorias enterradas, los traumas y los tabúes. Pero existe otra capa inferior aún, llamada inconsciente colectivo, de cuyos contenidos nunca llegaremos a ver directamente, pero que sí influyen en nosotros en las anteriores capas. En el inconsciente personal y en la conciencia del yo lo influyen. Ojo, no podemos controlar esto. Nadie puede controlar esto. Y esta está llena de símbolos. Y estos a su vez tienen unos significados diferentes de acuerdo a cada cultura. Y también a cada experiencia personal. Pero que en lo conjunto casi siempre dicen lo mismo. Su estructura está definida por arquetipos. Entonces la pregunta es, ¿qué son los arquetipos? Bueno, los arquetipos son patrones innatos de actividad psíquica, algo así como modelos primordiales que todos tenemos incorporados y que escapan por completo al control de la voluntad. No podemos llegar a ellos conscientemente, ni podemos ejercer ningún tipo de control hacia ellos. Pero sin embargo, los arquetipos sí intervienen en nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros pensamientos y comportamientos, y siguen patrones de plantillas arquetípicas, según Jung. Hasta ahora, quizás sea un tema un poco difícil de entender porque es muy abstracto, ¿no? Pero acá tenemos el arquetipo de la madre, que es un modo de ser y actuar que es heredado por cada mujer y que es desencadenado por la presencia de su hijo. Una mujer se comporta de una forma hasta que tiene un hijo. Y automáticamente nadie le enseña a ser madre, pero viene eso. Según Jung, eso es un arquetipo. Es decir, un modelo programado en la especie para asumirlo en caso de. Y aunque parezca mentira, hay pocos arquetipos. Usando la narrativa simbólica, se muestran a la conciencia del yo. Lo que está sucediendo más abajo que los sueños, es el inconsciente colectivo. Y estos no nos hablan directamente en conversaciones abiertas, mediante imágenes como es el sueño, no, como las que tenemos con otros individuos directamente en el estado de vigilia, sino que usan el lenguaje inconsciente, el lenguaje del símbolo, que significa todos para todos. Los arquetipos son entidades reales, en el sentido de ser superiores y preexistentes a todos los fenómenos que organiza el mundo físico. En ocasiones estos arquetipos llegan a personificar en forma de daemones, ¿no? Pero, ¿qué es un daemón? No son demonios, ¿eh? No son demonios. Los daemones son fuerzas espirituales desencarnadas capaces de subyugar nuestra vida psíquica según su propia agenda. Un momento. Significa que acá hay una especie de fuerza universal, si es que los humanos existen en varios planetas, que gobernaría toda la especie, sí. Y que es como un lenguaje común, una especie de conexión. Y entonces, ¿cómo se comunican estos arquetipos? Nos envían símbolos repletos de significado para ayudarnos a avanzar. Esencialmente en los sueños y en las fantasías es donde se provoca la primera manifestación. Y en los estados mentales excepcionales surge de manera autóctona. Estos símbolos mitológicos son el resultado de influencias, transmisiones y estímulos individuales
de las cuales el ser humano no tiene ninguna clase de control. Así que, según Jung, el objetivo último de la vida psíquica, o sea, la vida que tenemos acá, es la conjunción de los tres niveles, y a eso le ha denominado la individuación, que es, si no, la integración plena de toda la personalidad, el yo, los arquetipos, al manifestarse, ayudan a nuestra psique a avanzar hacia ese destino o propósito. Un momentito, entonces, según Carl Jung, no podemos hacer nada con nosotros. Efectivamente, no podemos hacer absolutamente nada contra el inconsciente colectivo. Se debe prestar atención al significado de las manifestaciones arquetípicas. ¿Por qué? Porque son el destino de cada ser humano. Tú no puedes escapar de tu mortandad, de tu muerte. Y has venido a esta realidad a cumplir un fin que está incorporado, codificado en el inconsciente colectivo. Ya vamos a ver un video donde se explica de forma alucinante cómo es que nosotros, la realidad que conocemos, no es sino el sueño de Dios. Bueno, Jung rechaza el materialismo dominante de su época, estamos hablando de los 1900, y la noción de que lo físico es todo, lo que hay, y donde lo mental es solamente algo secundario, y que el cerebro hace un epifenómeno del metabolismo cerebral. Al contrario, Jung dice, como tal no puede explicarse en términos de química fisiológica. La psique existe, pero no en forma física. Es un prejuicio casi ridículo suponer que la existencia solo puede ser física. Al contrario, al igual que decía Jacobo Greenberg, el universo es mental y nosotros creamos la realidad, exactamente igual. Y esta visión espiritual medieval, como la visión materialista moderna, son extremos injustificables, motivados por sesgos subjetivos. Estas imágenes primigenias o arquetipos, como lo llama Jung, forman parte de la psique inconsciente y no se puede explicar como una adquisición personal. Su conjunto es indiferente de la historia. Su conjunto constituye ese extracto psíquico que se ha denominado inconsciente colectivo. ¿Y dónde entra la materia y el espíritu? Son una mera designación de las fuentes particulares de los contenidos psíquicos. En otras palabras, Jung invierte por completo la lógica del materialismo dominante, que es una función psíquica de la que crea, que es la función psíquica la que crea, mantiene y modifica la estructura orgánica y no al revés. Es decir, lo que el inconsciente colectivo hace es crear la realidad. Ya eso lo hemos visto en otros, cuando vimos este libro, ¿no? ¿Se acuerdan? De El Kybalión. Igualito. Pero acá Jung agrega una cosa más: la sincronicidad. Y esto es lo fascinante de este estudioso. El mundo físico también se organizará según las relaciones de significado determinadas arquetípicamente, como lo hacen los sueños, aunque muchos físicos teóricos dan por hecho de que las fluctuaciones cuánticas no siguen ningún patrón global. Jung afirma que los eventos cuánticos no funcionan como accidentes, sino como que se ajustan a patrones de organización sutiles y no locales, que corresponderían a un principio de ordenamiento metafísico, aunque no reconocido, diferente a la causalidad. La estructura del todo el universo, desde las galaxias hasta el ADN, surgió de hecho como resultado de tales patrones globales, no reconocidos aún, y se destacan sobre una base arquetípica donde estos mismos patrones son los que explicarían las coincidencias casi significativas a las que llama sincronicidades. Entonces, habitamos un universo experiencial. ¿No es lo que decía Jacobo Greenberg en el tema de la latiz? Que encarna la semántica arquetípica y como tal
La vida de vigilia es en muchos sentidos similar a un sueño y por lo tanto simbólica, no literal, susceptible de interpretación. Como ya lo rayé demasiados, vamos a ver un video donde se va a explicar la sincronicidad, que es verdaderamente de locos. Así que, por favor, los invito a que vean el video. En 1914, una mujer alemana tomó una fotografía de su hijo pequeño y llevó la película a Estrasburgo para su revelado, pero nunca pudo ir a buscarla porque estalló la Primera Guerra Mundial, así que la dio por perdida. 2 años después, en 1916, la mujer compró una nueva película en Frankfurt, esta vez para fotografiar a su hija recién nacida. Cuando se reveló, descubrieron algo fascinante. La fotografía mostraba una doble exposición, y la imagen de abajo era la misma fotografía que le había tomado a su hijo en 1914. La vieja película nunca fue revelada y de alguna manera había vuelto a circular como si fuera nueva hasta que regresó a las manos de su dueña. El escritor Wilhelm von Scholz recopiló esta historia y muchas otras donde objetos perdidos o robados regresaban a sus dueños de las más extrañas formas, y llegó a la conclusión de que estos acontecimientos están dispuestos como si fueran el sueño de una conciencia mayor y más completa, que es incognoscible. Carl Jung se sentía fascinado por esas casualidades tan extraordinarias que no pueden ser simples coincidencias. Desde su juventud, cuando comenzó a estudiar los fenómenos del inconsciente colectivo, encontró sorprendentes conexiones o yuxtaposiciones que la racionalidad científica no podía explicar adecuadamente. Lo que encontré fueron coincidencias que estaban conectadas de manera tan significativa que su concurrencia casual representaría tal grado de improbabilidad que tendría que expresarse mediante una cifra astronómica. Curiosamente, fue Albert Einstein quien le ayudó a adentrarse en el estudio científico de estos eventos fortuitos, cuyo significado apunta hacia algo misterioso y trascendental, y comenzó a usar el término sincronicidad para referirse a ellos. El profesor Einstein fue mi invitado en varias ocasiones en las que cenamos juntos. En aquellos días, Einstein estaba desarrollando su teoría de la relatividad y fue él quien me hizo pensar por primera vez en una posible relatividad del tiempo y el espacio y su condicionalidad psíquica. Durante años, Jung no se atrevió a hablar abiertamente de la sincronicidad porque sabía que la comunidad científica etiquetaba a estos fenómenos como simples coincidencias y tachaba de fantasiosos y supersticiosos a todos aquellos que trataban de estudiarlos. Una vez superado este miedo, comenzó a hablar de los factores sincrónicos en algunas conferencias y finalmente escribió un monográfico que se publicó originalmente en el volumen 8 de sus obras completas y que más tarde se editó también con el nombre Sincronicidad como principio de conexiones acausales, el cual ha servido como base para la elaboración de este vídeo. Para Jung, los eventos que parecen fruto del azar, pero que contienen un profundo significado para quien los experimenta, son susceptibles de alguna explicación causal y deberíamos estudiarlos seriamente. La psicología de todas las ciencias, a la larga, no puede permitirse el lujo de pasar por alto tales experiencias. Estas cosas son demasiado importantes para la comprensión del inconsciente, aparte de sus implicaciones filosóficas. Su investigación no solo incluyó lo empírico y estadístico, sino que también estudió las relaciones de significado que compartían las diferentes tradiciones filosóficas, mitológicas, religiosas y esotéricas. Le llamó poderosamente la atención el trabajo de Hipócrates, que hablaba de un principio universal que se encuentra presente incluso en la partícula más pequeña, y las ideas de Filón de Alejandría, que en el siglo I escribió lo siguiente: Dios, dispuesto a unir en íntima y amorosa comunión el principio y el fin de las cosas creadas, hizo el cielo al principio y el hombre al fin.
Uno el más perfecto de los objetos imperecederos, el otro la más noble de las cosas terrenales y perecederas, siendo en verdad un cielo en miniatura. Lleva dentro de sí, como imágenes sagradas, dones de la naturaleza que corresponden a las constelaciones. Este principio, que sitúa al hombre como microcosmos que contiene el todo y donde el gran principio creador está reflejado en nosotros, lo encontró también en el I Ching, el libro de los cambios, al cual llegó gracias a su amigo Richard Wilhelm. El I Ching, que bien podemos llamar la base experimental de la filosofía clásica china, es uno de los métodos más antiguos que se conocen para comprender una situación como un todo y, por lo tanto, colocar los detalles sobre un fondo cósmico, la interacción de yin y yang. El I Ching es un libro oracular donde hacemos una pregunta definida. A través de la intención psíquica, el observador impone sus condiciones sobre las leyes naturales de causa y efecto, y así obliga a la naturaleza a dar respuesta a una pregunta ideada por el hombre. Tras ello, lanzamos unas monedas y recibimos una respuesta expresada en código binario, par o impar, que conduce después a uno de los 64 hexagramas que formulan un mensaje oracular. De hecho, este código binario del I Ching es el mismo que el filósofo y matemático Leibniz tomó para articular su nueva aritmética y el que hoy se usa en casi todas las computadoras modernas. En el I Ching, las monedas caen tal como les conviene, pero obligan a la naturaleza a responder en términos estadísticos con números pares e impares, que actúan como representantes del yin y el yang, dos principios que se encuentran tanto en el inconsciente del que observa como en la naturaleza objetiva, y por tanto unen el interior psíquico y el mundo exterior físico. De esta forma, el I Ching nos permite provocar intencionalmente que la sincronicidad suceda. La siguiente experiencia personal de Jung nos ayuda a comprender mejor cómo opera este principio. Una joven a la que estaba tratando tuvo, en un momento crítico, un sueño en el que le daban un escarabajo de oro. Mientras me contaba este sueño, me senté de espaldas a la ventana, que estaba cerrada. De repente escuché un ruido detrás de mí, como un suave golpeteo. Me volví y vi un insecto volador golpeando contra el cristal de la ventana desde afuera. Abrí la ventana y atrapé a la criatura en el aire mientras volaba. Era la analogía más cercana a un escarabajo dorado que uno encuentra en nuestras latitudes. Un escarabajo Cetonia aurata, que contrariamente a sus hábitos naturales, evidentemente había sentido la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese momento en particular. En esta experiencia, por un lado, tenemos una imagen inconsciente que llega a la conciencia de su paciente a través de un sueño, y por otro lado, una situación objetiva donde un escarabajo aparece inusualmente en el mismo momento en que ella relata su sueño. Es decir, en el mismo instante en que Jung y su paciente tratan de descifrar el significado de un símbolo que apareció en la mente de ésta, tal símbolo se manifiesta también en la realidad material. Y dado que el escarabajo tiene un significado arquetípico, Jung puede entonces decodificar lo que esta sincronicidad está tratando de mostrar y ayudar a su paciente a avanzar en su proceso terapéutico. Por eso Jung defendía que los dos factores que definen a la sincronicidad son siempre una imagen o símbolo inconsciente que llega a la conciencia, ya sea directamente por una experiencia cotidiana o indirectamente en forma de sueño, idea o premonición, y una situación objetiva que coincide con ese contenido. Si estos dos factores no se dan, no estamos frente a una sincronicidad, sino frente a un mero sincronismo, una casualidad sin relevancia porque no posee ningún significado simbólico profundo y por lo tanto no ayuda de ninguna manera a que la conciencia se desarrolle. En el I Ching somos nosotros quienes, al hacer la pregunta, proporcionamos una imagen clara, que sería el primer factor, y la respuesta en código binario conecta nuestra conciencia con un hexagrama del libro que tiene un significado simbólicamente paralelo,
revelando el segundo factor. El método de Li Qing se basa en un principio conectivo de sincronicidad que a la mente occidental le cuesta comprender y aceptar, pero debemos recordar que la actitud racionalista de Occidente no es la única posible y que actúa en muchos sentidos como un prejuicio y un sesgo que tal vez debería corregirse. Aunque no lleguemos a comprender su causa, los eventos sincrónicos están vinculados por un sentido profundo, y Jung creía que para encontrar una explicación científica deberíamos comenzar con una crítica de nuestros conceptos de espacio y tiempo. En sí mismos, el espacio y el tiempo son conceptos de origen esencialmente psíquico, creados por las necesidades intelectuales del observador. Entonces, su relativización por las condiciones psíquicas ya no es motivo de asombro, sino que se sitúa dentro de los límites de la posibilidad. Para él, la sincronicidad es una especie de cuarto eje que debería agregarse a la tríada de espacio, tiempo y causalidad, convirtiéndose así en una tétrada, un cuaternio que representó de esta forma: espacio, tiempo, causalidad y sincronicidad. Y de este cuaternio se deriva lo siguiente. Arriba, en el lugar del espacio, tenemos la energía indestructible. Abajo, el continuo espacio-tiempo. A la izquierda, la conexión constante de la causalidad, donde se observa claramente la relación causa-efecto. Y a la derecha, en el lugar de la sincronicidad, tenemos la conexión cambiante a través de la contingencia, la equivalencia o el significado. Si es así, entonces debemos preguntarnos si la relación del alma y el cuerpo puede ser considerada desde este ángulo, es decir, si la coordinación de los procesos psíquicos y físicos en un organismo vivo puede ser entendida como un fenómeno de sincronicidad. Una idea revolucionaria, sin duda, afirmar que el hombre en sí mismo es un fenómeno sincrónico. En todo caso, Jung, consciente de que la sincronicidad puede resultar abstracta e irrepresentable, afirmó lo siguiente al final de su obra. No considero estas declaraciones como una prueba final de mis puntos de vista, sino simplemente como una conclusión de premisas empíricas que me gustaría someter a la consideración de mi lector. Así pues, queda sujeto a tu consideración si debes dotar de significado esos fenómenos sincrónicos, cuya explicación parece escaparse del entendimiento, o si por el contrario eliges creer que el azar es solo azar, las casualidades son solo casualidades, y todo carece de significado. La elección es tuya. Bueno, la elección es tuya. Yo quiero decirles de que al ir viendo los videos de sincronicidad por YouTube y todo lo de Wikipedia, estaba investigando este caso, encontré un caso que es bueno comentarlo porque en realidad rompe el esquema completamente. ¿Sabían ustedes que la probabilidad de que a una persona le caiga un rayo es 1 en 10 millones? Y si yo les digo que hubo un señor que le cayó 6 veces un rayo y no murió por los rayos, se suicidó porque él estaba convencido que era un pararrayo. Y si yo les digo que hay otro caso de una enfermera que estaba caminando por un pasillo y cruza por una fila de teléfonos públicos y un teléfono suena. Así que ella, que no tenía por qué levantar el teléfono, lo coge, habla y contesta así, y era su papá. Y entonces cuando regresó a casa le contó la historia de su papá, y su papá: no, tú estabas en tu casa. Y lo que pasaba es que el número telefónico se había equivocado el señor en un número. Bueno, esas probabilidades equivalen a haberse sacado la lotería 3 veces seguidas.
Es tan improbable que tiene que existir algo más. Entonces, vamos a ver qué decía Jung. Jung hablaba de que existe el cuarto eje de este cuaternio, le llamó, ¿no? Que en la tercera dimensión existiría obviamente el espacio, el tiempo, la causalidad y la sincronicidad. El espacio-tiempo sí existe, la causalidad, claro que existe, la sincronicidad. ¿A quién no le ha pasado que estaba pensando en una persona y esa persona la llama? ¿A quién no le ha pasado cosas muy, muy improbables? A todos. Pero que si lo elevamos, o sea, si vamos a otra dimensión, en una cuarta dimensión se vería así. En la parte superior estaría la energía indestructible reemplazando el espacio. El tiempo en la tercera dimensión sería reemplazado por el continuo espacio-tiempo. ¿Se acuerdan de Einstein? Frozen Einstein, ¿no? ¿Se acuerdan que se puede curvar el espacio con gravedad? La causalidad sería una constante causalidad. ¿De quién? De una conexión a la conciencia universal. Y existiría una conexión cambiante a través del significado. A eso le denominaríamos sincronicidad. Lo vemos como un significado de la vida. ¿Quién no ha tenido sueños y después se han cumplido algo de ese sueño o después ha pasado algo que han encontrado el significado de ese sueño? Si no lo han tenido, entonces su vida carece de significado porque no han encontrado los símbolos. Y ahí está el tema. Mucha gente a veces no entiende por qué se muere una persona inmediatamente de haber logrado su éxito o su cometido. La existencia del inconsciente colectivo es sumamente influenciable por la condición heredada e independiente de las influencias del ambiente. Y esto lo sabrían los poderosos. Lo inconsciente colectivo es una influencia que compromete en gran medida la libertad de la conciencia, empeñada siempre en encauzar todos los procesos conscientes por su curso habitual. Jung vinculó lo inconsciente colectivo con lo que Freud llamaba remanentes arcaicos. ¿Se acuerdan de los archivos acásicos? Las formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la vida propia del individuo y que parecen ser formas aborígenes innatas y heredadas por la mente humana. Existiría una genética humana implícita en nuestras almas. Jung dio crédito a Freud por desarrollar su teoría de la horda primitiva en Tótem y Tabú y continuó con la idea de un antepasado arcaico que mantiene su influencia en las mentes de los seres humanos de hoy en día. El futuro que condiciona el pasado. Hablábamos ahora con los participantes de producciones audiovisuales y les estoy diciendo que hagan primero el póster. ¿Por qué? Porque tienen que verse en el futuro para en el presente comenzar a trabajar por ello. Es el futuro el que condiciona el pasado. Si no tienes el póster, no tendrás la película. Al igual que nuestro cuerpo sigue siendo el de un mamífero con toda una serie de reliquias de estados muy anteriores en el ADN, muy anteriores a los semejantes a los animales de sangre fría, tenemos el cerebro reptiliano, ¿no? También nuestra alma es un producto evolutivo, que si no nos remontamos a sus orígenes, no sabemos cuándo habrá nacido el alma, sigue poniendo de manifiestos innumerables fenómenos arcaicos. La historia se repite, estamos condenados a seguir un ciclo, no lo sabemos. No se sabe si el Big Bang terminará en un Big Crunch, o sea, una gran compresión. En todo caso, el proceso de individuación de lo consciente colectivo a la maduración
de la persona en sí o de en sí mismo establece una persona que pueda ser entendida simplemente como una pequeña porción de la psique colectiva, que al final personifican e interpretan y con la que se identifican. Entonces el inconsciente colectivo ejerce una influencia abrumadora en la mente de los individuos. Estos efectos, por supuesto, varían ampliamente, ya que involucran prácticamente todas las emociones y situaciones. A veces lo inconsciente colectivo puede aterrorizar, pero también a veces puede sanar. ¿Se acuerdan cuando Jacobo Green hablaba de Pachita, esa chamana mexicana, que le decía que podía generar órganos en el aire y sin ningún proceso aséptico abría con un cuchillo de campo, si tenía que sacarle el corazón a una niña, le abría el pecho, le sacaba el corazón enfermo? ¿Cómo hacía eso? ¿Cómo hacía sin que se muriera la chica y le pusiera? Y siendo testigo varios científicos. Estaba rompiendo la realidad. Jacobo Greenberg se dio cuenta que se podía salir de la Matrix cuando tú observabas al observador, y de ese observador seguías observando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. En un momento se develaba el velo de la latiz, según él. Lo mismo que dice Jung cuando le dijo a Sigmund Freud, que había descubierto un arquetipo colectivo denominado el complejo de Edipo, porque fue el primer arquetipo que Freud ratificó y también admitió. Fue el primero y el único. Jung también distinguió lo inconsciente colectivo de la conciencia colectiva, entre los cuales se encontraba un abismo casi insalvable sobre el cual el sujeto se encuentra suspendido. Entonces también Jung dijo que la conciencia colectiva, que significa algo parecido a la realidad consensuada, solo ofrecía generalizaciones, ideas simplistas y las ideologías de moda de cada época. Esta tensión de lo inconsciente colectivo y la conciencia colectiva corresponden aproximadamente a la eterna batalla cósmica entre el bien y el mal, que también está en el Kybalión y ha empeorado en los tiempos del hombre de masas. La religión organizada, ejemplificada por la Iglesia Católica, reside más en la conciencia colectiva, pero a través de su dogma omniabarcante encausa, moldea las imágenes que inevitablemente pasan desde lo consciente colectivo a la psique de las personas. Los arquetipos e instintos coexisten en lo inconsciente colectivo como supuestos interdependientes. Jung aclara que para la mayoría de los animales el entendimiento es intuitivo, se entrelaza completamente con el instinto. En el caso de los seres humanos, los arquetipos se han convertido en un registro separado de los fenómenos mentales. Los seres humanos experimentan 5 tipos principales de instintos, según Jung: hambre, sexualidad, actividad, reflexión y creatividad. Y estos arquetipos son formas típicas de aprehensión. Estas se repiten de forma uniforme y regularmente. Estamos ante un arquetipo siempre, independientemente de que si se reconoce o no se reconoce su carácter mitológico. Por ejemplo, el águila, un arquetipo común de muchos países. También el cóndor acá, ¿no? Que puede tener la multiplicidad de interpretaciones. Podría significar un alma abandonada del cuerpo, un cuerpo mortal, y se conecta con las esferas celestiales. O puede significar que alguien es sexualmente impotente, en el sentido de que ha comprometido su cuerpo del ego espiritual. Jung sugiere que una lista parcial de arquetipos bien estudiados, enumerados en pares de opuestos, es lo correcto. Y propone 12 arquetipos según él mismo.
Y entonces ahora viene el tema de los arquetipos. ¿Qué significan los arquetipos? Y acá lo vamos a reconocer básicamente. Vamos a ver qué significan los arquetipos. John, los arquetipos son la manera en la que expresamos ciertas necesidades humanas, que es lo que hace que tengamos personalidades distintas. Y según la necesidad que tengamos en mayor proporción, será el arquetipo al que pertenezcamos. Y dado que estas necesidades son comunes en todas las sociedades, se encuentran en lo que Jung llama inconsciente colectivo, que es algo con lo que todos nacemos, independientemente de nuestra raza o lugar de nacimiento. Para él, existen 4 direcciones cardinales que toman los arquetipos, según su motivación subyacente. Estos pueden ser el ego. Son los arquetipos que buscan admiración y dejar un legado. El orden. Son los arquetipos que buscan una estructura en la sociedad. El social. Los arquetipos que buscan conexión con otros. Y la libertad. Los que buscan romper con los límites físicos y psicológicos, en busca de una especie de libertad espiritual. A partir de las reflexiones anteriores, Jung define 12 arquetipos primarios de la personalidad, cada uno con diferentes valores. Empezaremos con los que buscan el orden. El cuidador se caracteriza por su empatía y compasión. Debe prestar más atención a cuidarse a sí mismo y a decir que no a las demandas de los demás. Su meta es ayudar a los demás. Su miedo es ser considerado egoísta. Su debilidad es ser explotado por otros. Y su talento, la compasión y la generosidad. El creador. Necesitan crear. Por eso suelen ser artistas, diseñadores o inventores. Son perfeccionistas y tienen bloqueos creativos debido al miedo a no ser excepcionales. Su objetivo es crear cosas de valor duradero. Su miedo es no crear nada importante. Y su talento es la creatividad y la imaginación. El gobernante. Al gobernante le encanta tener el control. Creen que saben lo que es mejor para un grupo o comunidad y pueden frustrarse si otros no comparten su visión. Su meta es crear una familia o comunidad próspera y exitosa. Su miedo es el caos, ser socavado o derrocado. Su debilidad es ser autoritario o incapaz de delegar. Y su talento es la responsabilidad y el liderazgo. Luego tenemos a los arquetipos que buscan la libertad y la exploración espiritual. Son el inocente. Son soñadores ingenuos. Siempre tratan de ver lo bueno en el mundo y buscan el lado positivo en cada situación. Su meta es ser feliz. Su miedo es ser castigado por hacer algo malo. Su debilidad es confiar demasiado en los demás. Y su talento es que tienen fe y apertura mental. El sabio. El sabio valora las ideas por encima de todo. Son buenos oyentes y a menudo tienen la capacidad de hacer que las ideas complicadas sean fáciles de entender para otros. A menudo se pueden encontrar en los roles de enseñanza. Su meta es usar la sabiduría y la inteligencia para entender el mundo y enseñar a otros. Su miedo es ser ignorante o ser percibido como un estúpido. Su debilidad es que a veces no puede tomar una decisión porque cree que nunca tiene suficiente información. Y su talento es la sabiduría, la inteligencia y la curiosidad. Por último tenemos al explorador. El explorador necesita emociones nuevas. Sin embargo, le resulta difícil establecerse en un trabajo o una relación durante demasiado tiempo, a menos que el trabajo o la relación le permita conservar su libertad para explorar. Su objetivo es experimentar la mayor cantidad de vida posible en una sola vida. El miedo es quedar atrapado o verse obligado a conformarse. Su debilidad es deambular sin rumbo o la incapacidad para aferrarse a las cosas. Y su talento es ser fiel a sus propios deseos y una sensación de asombro. Después tenemos a los arquetipos que buscan el aspecto social y la conexión. El amigo. Los que tienen este arquetipo son confiables, realistas y honestos, siempre buscando su pertenencia en el mundo y un lugar donde encajar. Su objetivo, pues, es pertenecer, y su miedo, quedarse fuera de su grupo de pertenencia. Su debilidad es perderse a sí mismo en su esfuerzo por pertenecer
o en su búsqueda de relaciones superficiales. Y su talento es ser honesto y abierto, pragmático y realista. El amante. Al amante le resulta difícil lidiar con los conflictos y puede tener dificultades para defender sus propias ideas y creencias frente a personas más asertivas. Su objetivo es estar en una relación armónica con las personas, el trabajo y el entorno que aman. Su miedo es sentirse no deseado o no amado. Su debilidad es el deseo de complacer a otros en riesgo de perder su propia identidad. Y su talento es la pasión, el aprecio y la diplomacia. El bufón. Al bufón le encanta animar una fiesta con humor y trucos. Sin embargo, tienen un alma profunda. Quieren hacer felices a los demás y con frecuencia pueden usar el humor para cambiar las percepciones de las personas. Su objetivo es aligerar el mundo y hacer reír a los demás. Su miedo es ser percibido como aburrido. Su debilidad es que puede llegar a ser frívolo, perder el tiempo y ocultar emociones bajo un disfraz humorístico. Su talento es ver el lado divertido de todo y usar el humor para un cambio positivo. Por último tenemos a los que buscan el ego, es decir, dejar un legado. El héroe. El héroe se esfuerza por defender a los demás. Busca la injusticia e igualdad y se enfrentarán incluso a las fuerzas más poderosas si piensan que están equivocados. Objetivo: ayudar a los demás y proteger a los débiles. Su miedo es ser percibidos como débiles o asustados. Su debilidad es la arrogancia, siempre necesitando otra batalla para luchar contra ella. Y su talento, la competencia y el coraje. El rebelde. Les gusta hacer las cosas de manera diferente. Pueden ser carismáticos y animar fácilmente a otros a seguirlos en su búsqueda de la rebelión. Su meta es derribar lo que no funciona. Su miedo es ser incapaces de lograr un cambio. Su debilidad es llevar su rebelión demasiado lejos y obsesionarse con ella. Y su talento es tener ideas grandes e indignantes e inspirar a otros a unirse a ellos. Por último tenemos al mago. Tienen una creencia verdadera en sus ideas y desean compartirlas con otros. A menudo son capaces de ver las cosas de una manera completamente diferente a otros tipos de personalidad, y pueden usar estas percepciones para aportar ideas y filosofías transformadoras al mundo. Su objetivo es comprender las leyes fundamentales del universo. Su miedo son las consecuencias negativas no deseadas. Su debilidad es convertirse en manipuladores o egoístas. Y su talento es transformar la experiencia cotidiana de la vida de las personas al ofrecer nuevas formas de ver las cosas. Bueno, yo les aseguro que más de uno se ha identificado con algunos arquetipos. Bueno, según Jung, todos los seres humanos estamos enmarcados en uno de esos 12 arquetipos. Yo no voy a discutir con Jung, solamente estoy trayendo acá su mensaje. Ir más allá de la mente individual, según Jung, crea toda una mitología que podría tomarse como una especie de proyección del inconsciente colectivo. Por lo tanto, los psicólogos podrían aprender sobre el inconsciente colectivo estudiando las religiones, las prácticas espirituales de todas las culturas, así como los sistemas de creencias como la astrología. Lo mismo que hizo Jacobo Grinberg. La prueba de la existencia de un inconsciente colectivo y la comprensión de la naturaleza podría ser obtenida principalmente de los sueños y de la imaginación activa, una exploración despierta de la fantasía. Solo un arquetipo puede manifestarse de muchas maneras diferentes con respecto al arquetipo madre. Jung sugiere que no solo puede aplicarse a madres, abuelas, madrastas, suegras y madres en la mitología, sino a varios conceptos, lugares, objetos y animales. Al mismo tiempo, los arquetipos organizan una forma de encubierta de la experiencia humana y sobre todo la memoria, y sus poderosos efectos solo se hacen evidentes de forma indirecta y retrospectiva. ¿Qué significa esto? Dice que los esquizofrénicos se identifican completamente con el inconsciente colectivo, ya que al carecer de un yo funcional que los ayude a enfrentar las dificultades reales de la vida, no se entienden.
estarían viviendo en el inconsciente colectivo puro, pero nosotros no les entenderíamos. Y aunque la civilización niega sus vínculos con el mundo mitológico, Jung argumentó que no obstante aspectos de lo que el inconsciente primitivo se reafirmarían en formas de supersticiones, prácticas cotidianas y tradiciones incuestionables como el árbol de Navidad. Jung se esforzó también en enfatizar la idea de que los arquetipos que proporcionaban evidencia de cierta comunión de alguna mente divina y el mundo, y tal vez su popularidad como un pensador, deriva precisamente de esto. La llamó la interpretación máxima. Y ahí lo voy a dejar porque ahora tenemos que pasar a la votación del siguiente. Si bien les voy a decir que este capítulo para mí ha sido muy complejo porque hemos tenido que revisar temas de psicología, yo no soy experto psicólogo, y lo que sí he podido encontrar es que sí, efectivamente, en cualquier etapa de uno de la vida, uno llega a identificar esos 12 arquetipos. Si no, hagan la prueba. Acá cierro la transmisión. Listo.